Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando este otoño? Espero que estén bien. Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer cinchas, pero lo vamos a hacer en dos partes. En el primer video les voy a mostrar cómo hacer la urdimbre y cómo improvisarnos un bastidor para tejer cinchas. Pero antes de empezar con el video, le vamos a mandar un saludo al amigo José Antonio Tromboto, que me fabricó y me regaló este hermoso bastidor, muy práctico a la hora de tejer la cincha. Y le vamos a mandar también un saludo al amigo Antonio Villanueva, que fue quien me mandó los hilos porque no conseguía el piolín acá en mi ciudad. Así que muchas gracias a los dos porque me han dado una mano bárbara para hacer este video. Bueno, ahora vamos a hacer en este primer video la urdimbre de la cincha. Bueno, para hacer una cincha no es necesario tener un bastidor como este, pero igual se lo voy a mostrar para que vean cómo es, para si se quieren fabricar uno. Es un rectángulo de madera que tiene 1,10 m del lado largo y del lado cortito tiene 25 centímetros aproximadamente. De este lado tiene un gancho donde ponemos la argolla y de este lado tiene el gancho puesto en un travesaño móvil que podemos regular si le ponemos un tornillo. Para eso le hacemos agujeros a diferentes medidas. Pero si no tenemos las herramientas para hacer un bastidor como este, lo podemos fabricar de la siguiente manera. Para improvisar nuestro bastidor vamos a necesitar una tabla que puede ser un machimbre, unos taquitos de madera, clavos y un martillo. Como hacemos, muy fácil. En uno de los extremos vamos a clavar los taquitos. Después que clavamos los primeros taquitos vamos a medir 90 centímetros aproximado, que es el largo que voy a hacer yo desde la mitad de la tabla. 90 centímetros. A los 90 centímetros, que va a ser el largo que le voy a dar a la cincha que voy a hacer, le vamos a clavar los otros taquitos. 90 centímetros es más o menos una medida estándar de cinchas. Igual, como estas cinchas son fijas, conviene sacar la medida del caballo porque no todos los caballos son iguales. Después de que pusimos los taquitos, le vamos a poner un clavo para poder enganchar la argolla de esta forma. Pero se lo vamos a poner no a martillazos, sino que le vamos a hacer un agujero con el taladro. Entonces de esta forma vamos a poder ponerlo y sacarlo, porque cuando hagamos la urdimbre va a ajustar tanto que si no va a ser difícil sacar el argolla. Entonces de esta forma agarramos después el clavito con una tenaza o con una pinza, lo levantamos y listo, liberamos nuestra cincha. Bueno, para hacer la cincha vamos a usar piolín de albañil, que viene de distintos diámetros. Pero si logran conseguir piolín de trompo, mucho mejor, porque tiene más algodón y va a ser la cincha mucho más suave. En esta ocasión yo la voy a hacer con el piolín de albañil grueso, así que voy a tomar la medida de cuánto hilo necesito. Quiero que tenga 26 hilos la urdimbre de la cincha, así que vamos a hacer así: 1, 2, 3, 25, 26. Listo, cortamos. Y ahora a toda esta madeja de hilo que nos quedó la vamos a dividir a la mitad. Juntamos las dos puntas y la llevamos así, entonces es más fácil dividirlo a la mitad. Una vez que tenemos la mitad del hilo sacado, vamos a empezar a hacer nuestra urdimbre. Vamos a hacer así: vamos a abrazar el argolla, vamos a hacer un rulito y vamos a pasar todo el hilo por dentro de ese rulito. Una vez que hicimos esto, vamos a llevar los dos hilos hacia el otro extremo, donde vamos a colocar la otra argolla. Y bien tenso vamos a hacer que el hilo de la derecha quede a la derecha y el hilo de la izquierda a la izquierda. Que no se crucen, porque si se cruzan va a quedar el tejido con la urdimbre cruzada en la mitad seguro. Así que no se crucen. Y vamos a hacer así. El hilo va a pasar de este modo por adentro de la argolla, sale a la izquierda, lo traemos todo hacia nuestro lado. Ahora va a pasar por arriba
por adentro de la argolla y por abajo del rulo que se formó. Ajustamos bien y dejamos ahí. Ahora vamos a trabajar con el segundo hilo. Lo llevamos que tenga la misma tensión que el primero. Va a pasar por dentro de la argolla. Lo sacamos a la derecha del hilo. Va a pasar por arriba. Lo llevamos por abajo y por adentro de la argolla. Y por dentro del rulo. Para que la tensión nos quede igual, vamos a hacer así. Llevamos que tenga la misma tensión y vamos a sostener con el dedo índice. Entonces podemos trabajar sin que se afloje. Listo. Siempre los hilos nos van a tener que quedar así. El hilo que va haciendo la urdimbre hacia la derecha tiene que salir a la derecha. Y el hilo que va haciendo la urdimbre hacia la izquierda, a la izquierda. Ahora vamos al otro lado. Lo llevamos a los dos. Y les explico el nudo una vez más. Va a ser así. Por arriba de la argolla, por adentro. Una vez que hicimos esto, le mantenemos la tensión con el índice. Va a pasar por abajo y por adentro de la argolla y por dentro del rulito que formamos, siempre sosteniendo con el índice el hilo anterior para que no se afloje. Ahora trabajamos con el otro hilo, siempre vamos llevando uno y uno. Eso va a hacer que la urdimbre se vaya armando de este modo y no quede ningún tiento flojo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el otro tiento. Vamos a pasar por arriba, hacia adentro de la argolla. Ahora hacemos así, que se forme un rulo. Pasamos otra vez por dentro de la argolla. Venimos hacia nosotros. Sostenemos el hilo para que no se afloje. Y pasamos por ahí. Le damos la misma tensión que el resto. Y listo, ya podemos llevar los dos hacia el otro lado. Del otro lado vamos a repetir la misma operación. Empezamos con el de la derecha, que va a ser entonces por arriba y por el centro de la argolla. Va a abrazar el hilo. Va a pasar por dentro y por debajo del rulo. Le damos la misma tensión, sostenemos y ahí está. Y realizamos esto hasta completar toda nuestra urdimbre. Bien, y acá llegué a la última pasada. Listo, me sobraron unas colitas que las voy a usar para hacer el remate. El remate se los voy a mostrar en el próximo video junto con el tejido. Listo, acá estaría terminada nuestra urdimbre. Si ven que queda alguno medio flojo, lo pueden tratar de ajustar, pero si no lo dejan, porque cuando empecemos a tejerla se va a acomodar. Bueno, amigos del Rincón del Soguero, acá se termina un video más. Espero que les haya gustado, que les haya parecido de utilidad. Si les gustó, like, un me gusta. Dejen su comentario acá abajo. Suscríbanse al canal, que es muy importante. Y bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Pero antes le quiero mandar un saludo al amigo Mauro Heldrex y al amigo Lisandro Marconi, que he pasado un par de días en la casa de cada uno y lo he pasado muy bien. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media. Chao.